Buenos días, iglesia. Un día más acá con la bendición de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a estar reflexionando en Oseas capítulo 13, versículos 1 al 16. Dios sigue hablando del pecado de Israel contra él, pero primero habla de cómo Israel fue una nación poderosa e imponía miedo a las demás naciones. Sin embargo, aun con todo su esplendor, se apartaron de Dios y dedicaron su adoración a Baal. Y aún frente al castigo inminente, al pueblo no le basta, sino que sigue creando más ídolos. Estos ídolos a quienes les dedican sacrificios, sus propias vidas, sin saber que estos son los mismos ídolos que están condenando sus vidas al rechazar a Dios. Por todo esto, Dios los encuentra culpables por causa de su idolatría y el veredicto es la muerte. Israel va a desaparecer del mapa, como la niebla que se desvanece o el humo que sale de la ventana. En poco tiempo Israel va a dejar de existir. La nación como tal va a dejar de ser. Pero por un momento Dios nos recuerda una vez más la relación que existía entre Él y el pueblo. Dios se preocupaba por ellos. Esto lo sabemos primeramente cuando vemos cómo los rescató de la esclavitud en Egipto. Por su parte, el pueblo debía obedecer el mandamiento de no reconocer a ningún otro Dios ni a ningún otro Salvador, porque la verdadera salvación viene solamente de Él. Y no solo los rescató de Egipto, sino que los acompañó y proveyó durante todo el camino en el desierto. Él fue la nube en el día, el pilar de fuego en la noche, quien proveía maná y agua. Sin Dios no hubieran sobrevivido. Pero una vez que se asentaron en Canaán, en vez de gratitud, en su comodidad y satisfacción, se olvidaron de su Salvador. En su comodidad y satisfacción se olvidaron de su Salvador. Probablemente llegaron a pensar que lo lograron por su propia cuenta, o que ya no necesitaban de la ayuda de Dios. Bien lo predice Deuteronomio 31:20, cuando yo los haya introducido en la tierra que juré dar a sus padres, una tierra que fluye leche y miel, y cuando hayan comido y se hayan saciado y engordado, entonces se volverán a otros dioses y les rendirán culto. Así me desdeñarán e invalidarán mi pacto. Por esto, Dios ahora se compara a un león, un leopardo y una osa para describir cómo va a castigar al pueblo, devorándolos, despedazándolos. Estas son las consecuencias que va a sufrir Israel por desobedecer al pacto, por olvidarse de aquel que los había rescatado. Entonces Dios encara a Israel afirmando que va a destruirlos y pregunta, ¿quién va a ayudarte? En esta situación tan desesperante, la única respuesta es simplemente nadie. Dios pasa a destacar uno de los errores, o tal vez el error más grande de Israel, haber pedido reyes. Pero no solo eso, sino haber confiado más en ellos que en su verdadero rey. Fueron estos reyes los que llevaron al pueblo para abajo, ya sea haciendo lo malo ante los ojos de Dios, provocando su ira, influenciando al pueblo al pecado. Entonces, como en un tono burlón, Dios ahora les pregunta, ¿y qué de tus reyes, Israel? ¿Dónde están para que te salve? Así que por estas cosas, Israel es culpable. Culpable de haber violado el pacto con Dios y su pecado va a ser castigado. Israel es visto como un hijo torpe que no actuó de forma sabia y rechazó el camino hacia la vida. Por otra parte, es interesante el versículo 14 que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? Esto nos suena a lo que Pablo escribe en 1 Corintios 15:55, pero en este contexto de juicio contra Israel, podemos ver que Dios está dando pie a los castigos por la desobediencia al pacto.
Aún en su bienestar y éxito entre las demás naciones, Dios va a mandar un viento para secar a Israel completamente, removiendo sus tesoros y dejando todo desolado. Particularmente Samaria, siendo la capital por su rebelión contra Dios. Van a morir por la espada, niños van a ser asesinados y los vientres de las embarazadas van a ser abiertos. Esta imagen es terrible, como en una película de terror o peor. Es totalmente desesperante. Es abrumadora esta imagen. Muy fuerte, y muchos de nosotros podríamos sorprendernos al encontrar pasajes como estos en la Biblia, hasta cuestionando a Dios, ¿cómo? ¿O por qué? Pero como ya mencionamos, las razones están puestas sobre la mesa. Este es el castigo por el cual el pueblo tiene que pasar por sus pecados, por sus propias acciones horripilantes que se acumularon hasta el momento, por haberse olvidado de aquel que los salvó, por haberse rebelado contra él, por desviarse a otros dioses y hacer ritos y prácticas abominables ante los ojos de Dios. Es en este capítulo del libro de Oseas que encontramos la forma más intensa de la ira de Dios contra su pueblo infiel. El mensaje que nos transmite es que el reino del norte tiene que caer de esta forma porque rompió la relación con su verdadero rey y Dios. Al alejarse de él, de la fuente de vida, aseguraron su muerte. Pero es interesante notar que, aunque Dios dice que los va a destruir, notamos que retrospectivamente no se refiere a una destrucción completa, porque la muerte y el pecado no tienen la victoria. Aunque dijimos que el versículo 14 tiene una connotación de juicio contra Israel, es en el Nuevo Testamento que cobra un nuevo y mayor sentido. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque es por medio de la obra de Jesús, porque Él se lleva todo ese castigo, todas esas maldiciones, porque Él cumple la ley de forma perfecta y sin falla, porque Él vence al pecado y la muerte al resucitar, que tenemos parte en esa misma victoria y llegamos a vivir en paz con Dios. Es muy importante esto. Es por medio de la obra de Jesús, porque Él se lleva todo ese castigo, todas esas maldiciones, porque Él cumple la ley de forma perfecta y sin falla, y porque Él vence al pecado y a la muerte al resucitar, que nosotros podemos tener parte de esa misma victoria y llegamos a vivir en paz con Dios, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, siendo pueblo rescatado y restaurado por la obra de Cristo y por la fe, somos llamados a vivir de forma fiel. Somos llamados a vivir de forma fiel, un mensaje que vemos repetidamente en este libro. Así que muchas veces, ya sea porque estamos tan concentrados en nuestras propias vidas o porque descuidamos nuestra relación con Dios, nos olvidamos de Él y no apreciamos todo lo que Él hizo por nosotros. Esto nos lleva a no tenerlo en cuenta y a vivir solamente para nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque las consecuencias del pecado siguen siendo una realidad. Las consecuencias del pecado siguen siendo una realidad, pero al mismo tiempo, en toda su gracia, Dios se preocupa por nosotros. En todo su amor, Él sigue preocupándose por nosotros. Él nos da el camino hacia la salvación, asegurándonos la victoria sobre la muerte y el pecado. Entonces, ante el cuidado tan grande que Dios nos tiene y nos da, ¿cómo deberíamos vivir nuestras vidas? ¿Realmente podemos olvidarnos de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿O tenemos ese anhelo de vivir en fidelidad y victoria en Cristo? Que Dios los bendiga y que continúen bien la semana. Nos vemos.